el fuero constitucional que fue creado, digamos, cuando México estaba empezando a construir las bases y los cimientos del desempeño de un país que se proyectaba hacia las alturas, como un país en donde se observaría la ley. Nunca se llegó a pensar, cuando se creó el fuero constitucional, que este serviría para que detrás de él se escondieran, camuflados, delincuentes potenciales. Un legislador en ningún momento se podría haber asumido en aquel tiempo, cuando se creó el fuero en México para ser aplicado, que el fuero pudiera servir como refugio para un pederasta, para un ratero, para alguien que por sus acciones traicionara a la patria o a sus representados. No, el fuero se creó bajo otro principio, que además es un principio que suena lógico. En el desempeño del poder legislativo y de otras funciones, como la de un presidente de la República, o de un gobernador, o de un miembro de la alta burocracia, o de un magistrado en la Suprema Corte de Justicia. Serían acciones que desde ahí se darían para tener y tomar políticas públicas generales que beneficiaran a un país. Y para ello, este tipo de funcionario tenía el cobijo del fuero en función de aquello que por sus decisiones tomadas pudiera comprometer su integridad. Ese era el esencial proceso en el que se aplicó el fuero constitucional. Después, conforme se fue degenerando el quehacer político, el fuero se convirtió en un boleto a la impunidad. Y esto hizo que incluso se llegara a pensar que el fuero debía de desaparecer en automático y que ya no fuera aplicable para nadie, porque el fuero tenía una doble función: proteger a un inocente comprometido con el país o proteger a un delincuente comprometido con sí mismo. De ahí el fuero lleva hasta nuestros tiempos sobre una disquisición. Bueno, ya se nos ha dicho, el fuero es prescindible una vez que se haga el análisis sobre un desafuero. Hasta ahí vamos, pero lo que falta es dar el siguiente paso, que es lo que platicamos hace unos minutos con Dulce María Sauri Riancho, presidente de la Cámara de Diputados. Lo que nos dice Dulce María fue un procedimiento muy complicado, muy largo, y este tipo de procedimientos tendrían que ser, por ejemplo, si son en flagrancia, como la de Saúl Huerta, de una manera en automático. Viene esta presunta falta de pederastia en la persona de este legislador, en flagrancia y en automático desafuero. Pero entre que se tomó la acción y que se tomó la decisión de desafuero, en el caso más largo pasaron 7 meses, que es un tiempo infinitamente grande, y que ahora, por ejemplo, a estos 2 casos que se ventilaron sobre desafuero el día de ayer, resulta que los 2 casos ventilados son de 2 personas que en este momento ya no están en México, que desaparecieron, porque pareciera que un sector de la vida política de México hubiera postergado las decisiones hasta darle a estos 2 presuntos implicados la posibilidad de no comparecer ante la justicia mexicana, o por lo menos el tener otra salida, que fue la salida del recurso de desaparecer. Bajo todo esto que hoy estamos viviendo y hacia la modernidad para el futuro, tendría que haber un clausulado en una iniciativa de ley que implicara el desafuero en automático, para que entonces la justicia decidiera la presunta culpabilidad o bien la demostrada inocencia como presunción de principio de quien en este caso estuviera siendo sometido a un procedimiento en automático. O sea, hay una duda, desafuero en automático, porque es de carácter personal,
No estamos hablando de alguien al que se le prescindiría de su fuero por una acción a favor de México, sino que se le prescindiría de su fuero en una acción a favor de él o en contra, porque finalmente pues es un delito y el delito pesa en contra de quien lo comete y de quien es víctima. Y en ello pienso que ahí es en donde se debería de legislar. Casos particulares los acabamos de ver, pero casos en lo general, yo les pongo un escenario. ¿Qué pasa si el día de mañana se encuentra algo de lo que, por ejemplo, el presidente de la República tendría que ser sometido a una consideración para desafuero? Si para 2 legisladores el de la República se tardan 7 meses, para desaforar a un presidente se podrían tardar la vida entera, bajo la parcialidad de lo que nosotros desde aquí no podemos entender. La sociedad mexicana debe de pasar hacia la modernidad. Y la modernidad implica, sí, que la ley sea eso, justa y expedita. Una ley y una justicia que no se aplican con esa rapidez acaban siendo parte de una impunidad que ya no deseamos para México. Justa y expedita. Justa, ya lo veremos cuando los encuentren. Expedita, ni hablar. Nos damos cuenta aquí que a México le falta un camino largo por recorrer.